De Radio Shalom Ben Salem. Vamos a ir a la palabra porque el tiempo ha avanzado, hermanos. Vamos a leer en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Amén. Vamos a estar leyendo estos 4 versículos, del versículo 35 al versículo 38 del Evangelio de Lucas, capítulo 12. Amén. Para la gloria y la honra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu hermosa palabra, Señor, que hemos recibido de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás con nosotros. Te pedimos, nuestro Señor, que hable, Señor, a nuestras vidas, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar solamente tu preciosa voz, Señor, en nuestros corazones, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, Padre, porque sabemos que el tiempo es corto y que es necesario que cada uno de nosotros estemos preparados para este glorioso acontecimiento, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que nosotros podamos ponerla por obra. Limpia nuestros corazones, que sea un terreno limpio y fértil para la bendita semilla de tu palabra, Señor, y que podamos dar fruto para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. El tema de esta mañana se llama el siervo vigilante. Amén. El siervo vigilante. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos habla en repetidas ocasiones a través de los evangelios de cómo, hermano, debe ser un siervo. Amén. En esos tiempos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos y más atrás, ¿verdad? En los tiempos en los que estaba el pueblo de Israel en batallas, tomando posesión de las tierras. Vemos, hermano, cómo mucha gente era tomada por esclavo, hechos siervos para otras personas. La gente era tomada, ¿verdad?, como un objeto y eran, ¿verdad?, vendidos a otras personas y eran hechos siervos. Estas personas, hermano, venían a ser propiedad de las personas que lo compró. Amén. Y estas personas, ¿verdad?, llamados esclavos o siervos, ¿verdad?, servían a esa persona que había dado el precio por su persona. Venía a servirles, ¿verdad?, atenderlos, hacer las cosas que ellos les mandaban. Amén. Podemos quizás ver que había personas, hermano, que a pesar de que eran amos, dueños de esas personas, eran buenos con ellos, ¿verdad? Eran misericordiosos, tenían compasión de ellos y no los veían tanto como una persona que estaba a su disposición solamente o como una cosa material, sino como una persona de verdad, ¿verdad? Como una persona que merecía también respeto y cuidados. Pero había personas, hermano, que trataban a los esclavos de una manera cruel. Aquí en los Estados Unidos, hermano, en la historia de los Estados Unidos, usted sabe, hermano, que las personas de color, ¿verdad?, un tiempo llegaron a ser esclavos de las personas blancas. Y vemos, hermano, en la historia cómo ellos, hermanos, eran maltratados, hermano, martirizados de una manera tan cruel, hermano, que muchos esclavos de ellos murieron por los maltratos tan terribles, hermano, los latigazos, la manera, ¿verdad?, en que ellos vivían de una manera terrible, ¿verdad? Lamentablemente en condiciones muy tristes, hermanos. Ellos no eran alimentados de una buena manera y les exigían el trabajo, ¿verdad? Un trabajo extremo que muchas veces ellos no lograban.
y eran castigados de maneras crueles. Pero la palabra del Señor, hermano, da una manera de ver, hermano, cómo a pesar de que todavía había siervos en ese momento, el Señor, ¿verdad?, mandaba a los amos a que fueran misericordiosos con ellos, y mandaba a los siervos también que fueran obedientes a sus amos, con temor y temblor, no haciendo las cosas para los amos solamente, sino haciendo las cosas como para el Señor. Amén. Y eso es lo que nos manda hoy a nosotros también. Quizás usted tiene un trabajo en donde usted está bajo la dirección de un patrón o de una persona que es la encargada, a quien usted le paga, ¿verdad? Y usted tiene que obedecer sus órdenes. Y a veces, hermano, uno no tiene quizás el modo, no tiene, ¿verdad?, las ganas de obedecer, porque como dice la palabra, hay personas que son difíciles de obedecer. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aún a ellos los respetemos y los obedezcamos. Amén. Porque de esa manera, hermano, nosotros agradamos al Señor. Nosotros, hermano, por la gracia del Señor, antes éramos esclavos del pecado. Quizás nosotros no nos sentíamos así, ¿verdad? Nos sentíamos libres. ¿Por qué? Porque podíamos decir que hacíamos lo que queríamos, íbamos para acá, íbamos para allá y hacíamos lo que nosotros queríamos. Sin embargo, hermano, éramos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Quizá la persona no se dé cuenta. Quizá literalmente, hermano, no podamos ver esas cadenas, pero están ahí. Son cadenas espirituales y lo vemos, hermano, porque la persona no puede por sí misma ser libre de ese pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un alcohólico que diga, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el vicio de tomar? Claro que no, porque tiene esas cadenas espirituales. Los drogadictos, muchos de ellos quizás van a centros de ayuda, lo cual puede ser muy bueno, hermano, pero son cadenas espirituales que solamente un poder superior puede romper y puede hacer libre a la persona. Quizás, hermano, nosotros en un tiempo antes no fuimos eso, pero éramos esclavos del pecado porque practicábamos el pecado. Y hablar de pecado, hermano, son muchas cosas que podemos mencionar. Éramos esclavos del pecado y no pudimos ser libres de eso. Amén. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y Él rompió esas cadenas del pecado, aleluya, y nos hizo libres para la gloria de su nombre, a través de su sacrificio, a través de su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Solamente Él, solo por Él pudimos ser libres, y solamente por Él el hombre, el ser humano, puede ser libre de esas cadenas del pecado. No se ven, esas cadenas no se miran, hermano. La gente, el mundo entero anda esclavizado del pecado y no puede ser libre, no puede dejar de pecar porque tiene esas cadenas. Ellos no lo ven. Inclusive, hermano, cuando usted les habla de la palabra de Dios, ellos dicen, pero es que yo soy libre. Es que yo no tengo ningún problema, no siento que tenga yo algún problema. Claro, porque a veces, hermano, es como una persona expresaba, a veces, hermano, el estar en esa cárcel de pecado viene a ser ya tan cómodo para el ser humano que, aunque la puerta se abra de la cárcel, el ser humano no se sale de ahí, porque está acostumbrado a estar ahí, porque está disfrutando en la carne, pero está disfrutando, según ellos, ¿verdad?, el pecado, porque se sienten bien ahí. Sin embargo, el alma sigue atada. Y por eso la gente y nosotros mismos, hermano, en ese tiempo no nos dábamos cuenta. Pensábamos que todo estaba bien, pero el alma estaba encarcelada, estaba allí con esas cadenas.
hasta que viene Cristo, aleluya, por su obra redentora y nos hace libres para la gloria de su nombre, amén. Ahora, hermano, que nosotros, gloria al Señor, hemos venido a este camino, el Señor, hermano, nos ha hecho libres, pero ahora venimos a ser siervos del Dios Altísimo, aleluya. Tenemos, hermano, un Señor maravilloso, un Señor, hermano, que no es indiferente a nuestras preocupaciones, que no es indiferente, hermano, a lo que nosotros nos pase. Porque mientras, hermano, el ser humano sea esclavo del pecado, el enemigo, hermano, no crea que se preocupa por quienes los tiene atados. El enemigo odia al ser humano. Y lo que él quiere, hermano, es poder, hermano, destruir esa vida mientras está en pecado, porque él sabe que si puede destruir una vida así, esa persona, hermano, se va al infierno sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, ahora, hermanos, somos siervos del Dios Altísimo por la gracia y la misericordia del Señor. Y podríamos decir, bueno, hermana, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy misionero, yo no soy directiva en mi iglesia. ¿Cómo puedo ser siervo de Dios, hermano? Todos los que hemos venido a este camino, ahora somos siervos del Señor por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él nos ha traído a esta nueva vida. Y ahora, hermano, nosotros estando en esta nueva vida, entonces, hermanos, servimos al Señor a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, de lo que nosotros hagamos diariamente. Nosotros estamos sirviendo al Señor. Posiblemente usted no tenga un nombramiento en la iglesia, hermano. Yo venía pensando esto en la mañana. No necesitamos nombramientos, hermano, para anunciar a la gente del amor de Cristo. No necesitamos, hermano, tener un nombramiento, ¿verdad? Ser esto, ser el otro, y que se nos reconozca como tal, hermano, para nosotros hacer la voluntad de Dios. Desde el momento, hermano, en que el Señor nos trajo a su presencia, hemos sido llamados, hermano, con un llamamiento santo, dice la palabra del Señor, y hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro llamado, a caminar, hermano, bajo la dirección del Señor, siguiendo los pasos del Maestro. Ese es nuestro llamado. Gloria al Señor, porque hay, hermano, claro que sí, nuestros pastores, nuestros líderes, hermano, claro que sí, eso es necesario, hermano, que haya esos nombramientos. Sin embargo, hermano, a veces nos frustramos y decimos, es que yo no tengo nada, es que yo no me nombraron en la iglesia, es que yo no tengo una posición, hermano. No lo necesitamos para servir a Dios. Y hemos sido todos llamados a vivir, hermano, en santidad delante de Dios. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, y lo digo con todo respeto para todos los siervos de Dios, hermano, cuando estemos delante del Señor, el Señor no va a decir, bueno, los que tuvieron nombramiento pueden entrar, y los que no tuvieron nombramiento tienen que esperarse. No, hermano. Cada uno de nosotros le dará cuenta delante de Dios cómo vivimos, cómo nos dirigimos en esta vida. El nombramiento, hermano, es algo que en la iglesia, ¿verdad?, se tiene que seguir, se tiene que hacer todo con orden, pero, hermano, eso no quita ni da, no quita responsabilidad para cada uno de nosotros que quizás no tenemos un nombramiento en la iglesia, o que tengamos, hermano, una posición delante de la sociedad. Somos responsables delante de Dios desde el momento en que venimos a esta vida nueva, hermano. Así que a veces nos preocupamos, ¿verdad?, por los demás, por los que tienen nombramiento, y decir, bueno, ellos sí van a dar cuentas a Dios. Hermano, todos le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, de cómo, hermano, tratamos a nuestros hermanos, de cómo tratamos al prójimo, de cómo dirigimos nuestra vida
en esta tierra. Entonces todos somos siervos de Dios. De alguna manera le estamos sirviendo al Señor. Quizás, hermano, el servicio que hace usted, quizás pase por desapercibido delante de los hombres. Quizás en la iglesia no se den cuenta, hermano, de la manera en que usted está sirviendo a Dios, pero el Señor lo mira todo. Y Él está viendo, hermano, el esfuerzo que usted está haciendo por serle fiel a su Señor. El Señor, hermano, quiere de nosotros cuando Él venga que nos halle siéndole fieles a Él. Siéndole fieles, hermano, y no estarnos distrayendo en las cosas de este mundo. Que el Señor nos ayude, iglesia, a que cuando el Señor venga, estemos siendo fieles. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 35 de Lucas 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esa es la manera en que nosotros, hermano, tenemos que esperar a nuestro Señor como siervos de Dios. El título en mi Biblia, en el versículo 35, dice: el siervo vigilante, y así se llama nuestro tema. Hermano, ahora somos siervos de Dios, pero tenemos, hermano, que no ser siervos infieles, siervos descuidados, siervos negligentes, sino siervos vigilantes, siervos diligentes, que estén haciendo lo que su Señor les mandó que hicieran. Y no estar haciendo lo que el Señor no quiere que hagamos. Nosotros sabemos, hermano, por la palabra, por su precioso Espíritu, qué es lo que tenemos que hacer. Y que cuando el Señor venga nos haya haciendo así, dice más adelante donde leíamos. Y el Señor da este ejemplo, hermano, del siervo vigilante. Y dice primero que nuestros lomos tienen que estar ceñidos. Esa palabra, hermano, ceñir, significa que uno, ¿verdad?, se ajusta a la ropa, que se aprieta la ropa. En una manera de decirlo, mis hermanos que usan su pantalón, ¿verdad?, con el cinturón, que se ajustan bien el cinturón para que no lo traigan flojo. Que nosotras, hermanas, nuestra falda, ¿verdad?, que nos las ajustamos bien porque no queremos, ¿verdad?, que se esté moviendo. La ropa, hermano, en ese tiempo, usted sabe, las túnicas, aquellas túnicas que usaban en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y usaban, hermano, sus cintos, un cinturón o una faja, ¿verdad? Nos podemos imaginar. Y, hermano, para que la ropa, ¿verdad?, para que la túnica no la tuvieran así floja, ¿verdad?, como un vestido, nada más así. Usaban esas cintas, esas fajas para poder, hermano, apretarse la ropa en la cintura, en los lomos, y que no estuviera suelta su ropa. Si ellos, hermano, querían hacer una actividad, si tenían que caminar, si tenían que hacer un trabajo pesado, si tenían, hermano, que estar en una actividad en la que tenían que estar, ¿verdad?, ágiles y lo hicieran rápido, tenían que ceñirse la ropa. Porque con una ropa así floja, ¿verdad?, difícil sería para ellos. Y el Señor nos dice en su consejo que que debemos de ceñirnos la ropa a nuestros lomos. Hermano, que tenemos que estar listos para trabajar. Que no puede ser, hermano, que estemos dejando las cosas quizás a la ligera, ¿verdad?, descuidados. En una palabra, perezosos. Sino que ciñamos nuestra ropa, hermano, que nos reafirmemos, que, hermano, tengamos, hermano, nosotros en nuestra mente de que nosotros tenemos que estar listos para la batalla. Con nuestra vestidura lista. Que sea de una manera, hermano, en el que no algo nos estorbe.
que debemos de afirmar nuestros pasos en el camino del Señor. Si hay algo, hermano, en nuestra vida que aún está suelto, que aún tenemos que arreglar y que, hermano, usted y yo sabemos muchas veces que no nos deja caminar libremente en el camino del Señor porque estamos pensando, porque nos atormenta, porque decimos algo. El Espíritu Santo nos inquieta. Tenemos que afirmar nuestra ropa, hermano. Esta vestidura, hermano, en la que el Señor nos ha hablado muchas veces en su palabra, esta vestidura que el Señor nos dio, que compró con su sangre, para que nosotros vivamos en santidad, hermano, y que cuando Él venga, Él vendrá y nos buscará y verá si nosotros tenemos esa vestidura de santidad que Él nos dio, que Él compró con su sangre. Esa misma ropa, hermano, tenemos que ceñírnoslas bien al cuerpo. Si algo está flojo, si algo, hermano, aún no lo hemos abrazado, no lo hemos ajustado a nuestra vida, porque no se trata, hermano, de que esto sea algo a nuestra manera, porque a veces, hermano, queremos algunas cosas y algunas cosas no. Y la vestidura, hermano, de santidad que Dios nos ha dado tiene que estar bien unido a nuestra vida. Bien unido a nosotros, hermano. La vestidura que Dios nos ha dado tiene que estar bien ceñida a nosotros, bien unido, hermano. No podemos dejar una parte fuera de nosotros. No podemos dejar fuera lo que no queremos, lo que no nos conviene y tomar lo que nos conviene. No funciona así, iglesia. No funciona a nuestra manera. Es como el Señor dice, y el Señor dice, cíñense. Cíñense los lomos, ajustense bien, reafírmense, párense firmes. Aquello que aún nos falta por arreglar, aquello que aún anda flojo en nuestra vida, iglesia. El tiempo se acaba. Falta poco, pueblo. Falta muy poco en esta recta final. ¿Qué nos impide para arreglar nuestra situación delante del Señor? ¿Qué nos estorba? ¿Será el orgullo? ¿Será, hermano, que decimos, bueno, sí sé que tengo que arreglar algo, pero el orgullo, hermano? ¿Por qué? Porque no nos gusta humillarnos. Porque no nos gusta que la gente nos vea que nos estamos humillando. Queremos siempre tener la razón. Y aquí el único que tiene la razón es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace falta en nosotros? Tenemos ya la vestidura de parte de Dios, hermano, pero la andamos floja. La andamos suelta. Y no queremos, hermano, afirmar nuestros pasos. Todavía en algo estamos titubeando, dudando, pensando si lo hacemos o no lo hacemos. Cuando sabemos, iglesia, por la palabra, porque el Señor nos ha hablado 1000 veces, hermano, no tenemos excusa. Porque sabemos lo que Dios está pidiendo de nosotros. Lo que hay que arreglar en nuestra vida urgentemente. ¿En qué cuentas, hermano, tenemos que venir prontamente delante de Dios? Lo sabemos. Y no lo hemos hecho, no lo hemos arreglado. Estamos con la ropa toda floja. Imagínense, hermano, presentarnos en el trabajo, ¿verdad? Vamos a pensar en un trabajo en el que tengamos que ir vestidos bien, hermano, como varones, su camisa, ¿verdad? Bien adentro del pantalón, con el cinturón, su corbata. Imagínense, hermano, si tendríamos que presentarnos delante del presidente de nuestro país, que nos diga, están invitados a una cena especial y usted y su familia está invitado.
hermano, yo no creo que usted va a ir, hermano, con su ropa de trabajo. Yo no creo que vamos a ir con una playera toda sucio, hermano. Con un short, no vamos a ir así. Vamos a ir lo mejor posible. Es más, vamos a decir, bueno, nos tenemos que ir de compras a buscar el mejor vestido y el mejor traje y el mejor saco, porque vamos a estar delante del presidente. Y yo no creo, hermano, que usted va a ir con la camisa toda desabrochada. Yo no creo, hermana, que usted va a ir con su vestido todo sucio. No vamos a ir así, hermano. Vamos a querer ir de la mejor manera. Hasta quizás, ¿verdad? Que nunca hemos ido al salón de belleza, ese día vamos a ir. ¿Cuánto más para el Señor? Tenemos que estar bien vestidos, iglesia. Porque el presidente es, con todo respeto para ellos, es un ser humano que sí merece respeto, pero nuestro Dios, hermano, merece el mayor de los honores que nosotros como sus siervos podamos darle, porque Él es nuestro Señor, porque Él nos compró con su sangre, aleluya, y porque Él es el Rey de los cielos, y porque Él es santo, y 3 veces santo, infinitamente santo, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a presentarnos con la ropa toda floja? Así como si nada. No, hermano, no nos engañemos. Tenemos que ir bien presentables delante de Dios. Tenemos que ya estar listos, hermanos, bien ceñidos. Bien nuestra ropa, hermanos, ceñido a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Esa vestidura de santidad tiene que estar bien alineada con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Así es como el Señor nos quiere ver. Que podamos donde sea, hermano, caminar con libertad con esa ropa. A donde quiera que vayamos. Porque no es posible, hermano, que yo aquí, hermano, aquí en la radio predicando, pueda yo, hermano, presentarme delante del Señor y decir que estoy en santidad, y cuando yo salga de aquí, hermano, vivir una vida que a Dios no agrada, hermano. Al Señor nosotros no lo podemos engañar. No querramos, hermano, ceñir nuestra vestidura de santidad en la iglesia y andar todos flojos afuera. No queramos, hermano, cuando haya una actividad en la iglesia, cuando estemos delante de los hermanos, estar bien ceñidos con nuestra ropa de santidad. Pero cuando nadie nos ve, nuestra ropa toda floja. ¿Por qué? Porque a veces esa vida, esa vestidura de santidad, como que no va con nosotros. Como que no queremos, más bien. Y así estamos engañándonos. Nos engañamos, iglesia. Y el Señor dice, no, eso así no es. No es a nuestra manera. La ropa que Dios nos dio, hay que ceñirla bien a nuestra vida todos los días, hasta que el Señor venga, hermano, día y noche. Esa vestidura de santidad, ajustémosla bien a nosotros, ajustémosla bien. Ciñámoslas bien a nosotros. Que esté bien unido, hermano, a nuestra vida. No podemos, hermanos, ser una persona y después ser otra, no. Eso se refleja, hermano, cada día de nuestra vida. La vestidura de la santidad. Y eso es lo que dice el Señor. Ceñidos vuestros lomos. Bien, hermano. Hermano, dice la palabra del Señor allí en el libro de Éxodo, en su capítulo 12, cuando el pueblo del Señor, ¿verdad? Después de las plagas, cuando ya iba a pasar la última plaga, el Señor, hermano, manda al pueblo a celebrar la primera Pascua. Y les da orden, ¿verdad? Tenían que ellos degollar un cabrito, ¿verdad? Y con esa sangre, ¿verdad? Pintar
el dintel de las puertas para que cuando, hermano, pasara la muerte, no muriera nadie de esa casa, no muriera el primogénito al ver la sangre de ese cordero, ¿verdad? Lo que venía a ser, hermano, la representación de lo que el Señor Jesús vendría a ser más adelante. Pero dice la palabra de Dios que la carne de ese cordero ellos lo tenían que comer. Y mire cómo lo tenían que comer. Éxodo capítulo 12, versículo, vamos a leer, hermanos, desde el versículo 8. Desde el versículo 7, Éxodo 12, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y mire lo que dice el verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. No era, hermano, que ellos se iban a sentar, ¿verdad? Cómodamente, con su ropa toda ahí flojita, ¿verdad? Y con calma, ¿verdad? Como muchas veces nos gusta a nosotros comer nuestros alimentos con calma, ¿verdad? Nuestro cafecito, nuestra agüita, nuestra comida y platicar. No, hermano. La Pascua para los israelitas no podían comerlo así. Porque se llegaría el momento, hermano, en que, hermano, pasaría la muerte. El Señor dice que Él iba a pasar hiriendo los primogénitos de Egipto. Ellos, hermano, a pesar de la protección maravillosa que el Señor tuvo para con su pueblo, hermano, ellos no podían estar tranquilos así. No. Tenían que estar preparados para salir. Se venía ya la liberación, iglesia, del pueblo de Israel. Iba a ser la última plaga en la que ya el faraón los iba a dejar, hermano. Era algo que, un acontecimiento que estaban esperando, que pudieran ser libres para caminar a la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros ahora estamos esperando, llegar, hermano, a la patria celestial. Y usted sabe, hermano, que aquel que tenga la sangre de Cristo en su vida, que haya sido bañado, que haya sido limpiado, aleluya, con la sangre de Cristo, la muerte, hermano, no puede hacerle ningún daño. Esa es nuestra salvación, pueblo. Pero ¿cómo tenemos que estar? Como el pueblo de Israel. No podemos sentarnos, hermano, y estar ahí y decir, bueno, Señor, ya viene, como soy su hijo, no hay problema. Me desabrocho la ropa, ¿verdad? Me quito los zapatos, me voy a descansar porque el Señor viene. No, tenemos que estar listos. Como el pueblo de Israel. No tenían la ropa floja, dice que tenían que ceñir sus lomos, ponerse, ajustarse la ropa a la cintura, con el calzado en sus pies, hermano, como si ya fueran a salir a algún lado, y era así, ya se iban de ese lugar. Hermano, ya nos vamos de aquí, no nos acomodemos a este mundo. No nos acomodemos, hermano, al ritmo de este mundo, hermano, porque en la iglesia de Dios se va ya de este lugar. Aleluya. Y la iglesia que lo está esperando, tenemos que estar así. Ceñido nuestro lomo, con el calzado en nuestros pies, hermano, dice, con el bordón de nuestra mano. Así tenía que estar el pueblo listo para salir. Y así tenemos que estar nosotros. ¿Qué nos hace falta?
ajustemos nuestra vestidura de santidad. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Efesios, hablando, hermano, de la armadura de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 14 nos dice: está firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa es nuestra armadura, que se supone, hermano, que también tenemos que tenerla, pero a veces estamos desarmados. Pero dice la palabra que nos ajustemos nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Nuestra vestidura de santidad, nuestra coraza de justicia, pero el cinturón es la verdad. Y muchos a veces no nos gusta escuchar la verdad de la palabra. Que a veces decimos, qué duro. Qué duro. A veces, hermanos, escuchamos a los siervos de Dios predicándonos la palabra de Dios y a veces lo sentimos, hermano, duro y que confronta nuestra vida y a veces decimos, ay, qué duro. Pues sí, pero es la verdad. Si se nos está predicando la palabra, hermano, sin quitarle ni añadirle, es la verdad. Hay que ceñirnos con esa verdad. Porque si andamos por ahí escuchando, hermano, aquellos que tuercen la palabra, hermano, eso no es la verdad. Ese no es el cinturón de la verdad. El Señor nos dice que nos ciñamos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál verdad? No es una verdad que yo me haya inventado, hermano, porque yo puedo venir aquí a sentarme y hablarle, hermano, fantasías, cosas que yo me haya inventado, hermano. Y eso, hermano, cosas que quizás no caben en la palabra de Dios, hermano. No me crea a mí, créale a la palabra. Aquí, hermano, queremos predicar la verdad de la palabra de Dios, hermano. Dele gloria a Dios, hermano, por su pastor, por los siervos de Dios, hermano, que aún nos predican la verdad sin quitarle ni añadirle. Y aunque quizá muchos se enojen. Ayer, hermano, el hermano que nos compartía la palabra de Dios en la iglesia nos decía eso. A veces la palabra de Dios nos confronta, nos dice la verdad y no nos gusta. Y a veces decía el hermano, a veces quizás quieramos reclamarle al predicador. Pero si es la palabra de Dios, hermano, ¿por qué vamos a reclamar? Si nosotros estamos, si de verdad, hermano, queremos ceñir nuestra vida, nuestra vestidura, es con la verdad. ¿De qué serviría, hermano, ceñir nuestra vestidura con un cinto que no sirva, que se rompa? Todo débil, todo, hermano, que no sirva para nosotros. ¿De qué serviría? Si no va a ajustarnos esa vestidura de santidad a nuestra vida. Y la verdad, hermano, la verdad de Dios hace, hermano, que esa vestidura de santidad quede firme en nosotros. Mire, hermano, cómo el Señor, hermano, nos da las herramientas, cómo el Señor en su palabra nos da todo lo que necesitamos para que podamos estar firmes y preparados para cuando Él venga. Si hasta ahora quizás no nos ha gustado escuchar la verdad. A veces decimos, ay, pero qué duro, hermano, esa palabra, que a veces decimos, qué legalista, no. Hermano, usted tiene su Biblia. Usted tiene su Biblia. Cuando usted escuche una predicación, vamos a pasarlo por la palabra. Si está en la palabra, hermano, es la verdad. No hay otra verdad. El mundo, el ser humano puede inventarse sus verdades y escribir libros de aquí y de allá que se hayan inventado, hermano, pero si no está en la Biblia, no es verdad. Y muchos, hermanos, quieren decir, no, sí, esa es la verdad. Quieren decir
las filosofías de los hombres, de los pensamientos humanos, quieren decir y dicen, no, esa sí es la verdad. ¿Por qué? Porque les gusta, porque les agrada, porque se amolda, porque se acopla a sus vidas. Porque eso es lo que buscamos, que se ajuste a nosotros, que hermano, sea algo que nos agrade, que apoye nuestro pecado. Esa es la verdad, sí, porque me gusta, porque me gusta y me agrada lo que dice. Esa tiene que ser la verdad. Y a veces, hermano, de la verdad no tiene nada. Aquí no es lo que diga el hombre, lo que se haya inventado o lo que le convenga al hombre. Es lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Y aunque el ser humano no le guste, tarde que temprano tendrá que enfrentarse a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Esta bendita palabra, hermano, que nos da la verdad, que nos muestra la luz. Dice la palabra, hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos en un mundo lleno de tinieblas. ¿Cómo, hermano, nosotros queremos caminar sin la luz de la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano, alumbrar nuestras tinieblas sin la palabra de Dios? Si es ella la que nos alumbra, la que nos guía, la que nos muestra la verdad, que nos dice cómo caminar, hermano, alumbra nuestros pasos, dice este versículo, es lumbrera mi camino. Esa es nuestra lámpara, que en este versículo dice, en Lucas 12:35, ciñámonos con la palabra de Dios, con la verdad. Ese es el cinto, hermano. Ajustémonos nuestra vestidura de santidad. Si ya la tenemos, pero quizás ha andado toda floja en nuestros cuerpos, en nuestra vida. El Señor nos dice en esta hora, ajustate las vestiduras. Ya no las tengamos flojas, dice el Señor. Ajustate esas vestiduras. Reafirmemos nuestros pasos, hermano. No andemos en dos pensamientos. No digamos unas cosas sí, en unas cosas no. Ajustémonos la vestidura. Ciñamos nuestros lomos, hermano. Como el siervo vigilante. Esa es la manera en que nosotros tenemos que esperar al Señor. No con la vestidura toda floja, hermano, y manchada y todo, no. ¿De qué manera podríamos presentarnos delante del Señor de esa forma? ¿De qué manera? Tenemos que estar así, listos para salir ya, como el pueblo de Israel. Estaban listos y así lo hicieron. Nosotros, hermano, nuestra Pascua, dice la palabra de Dios, es Cristo. Su sangre preciosa, hermano, nos ha lavado. Ahora que estamos ya en el clamor de la medianoche, ciñamos nuestra vestidura a nuestra vida. Lo que esté flojo, lo que aún esté, hermano, ciñamos nuestros lomos con la palabra de Dios. Y dice el siguiente versículo, amén. Allí en Lucas capítulo 12, versículo 35, dice, sigue diciendo en el versículo 35, y vuestras lámparas encendidas. Nuestras lámparas, hermano, la palabra, encendidas. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando el Señor le manda a Moisés, ¿verdad? Y Aarón, que fue sacerdote, junto con sus hijos. Y ellos, hermano, construyen el tabernáculo y el Señor les da indicaciones de cómo sería construido y de lo que ellos tenían que hacer.
La palabra de Dios ayer también nos mostraba de cómo ellos, hermanos, los sacerdotes, tenían que estar limpios por fuera y por dentro también para entrar al lugar santísimo. Y ellos, hermanos, eran los encargados de que las lámparas estuvieran siempre encendidas. Nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor allá en Primera de Pedro, que nosotros somos ahora real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que vimos la semana pasada en nuestro tema, amén. Que ahora somos, hermano, pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y somos real sacerdocio. Ahora nosotros, por la sangre de Cristo, podemos entrar al lugar santo. Y el Señor le da indicaciones, ¿verdad?, a los sacerdotes y les dice, miren el versículo 20, capítulo 27 del libro de Éxodo, en su versículo 20, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Las lámparas, hermano, para que pudieran prender, usaban aceite de oliva machacadas. Y ese aceite, hermano, ese aceite hacía, ¿verdad?, que estuvieran prendidas, ¿verdad? Y tenían que estar prendidas, dice la palabra del Señor, desde la tarde hasta la mañana, todos los días. Ahora nosotros tenemos, hermano, que tener nuestras lámparas encendidas todos los días. La palabra de Dios, hermano, es nuestra lámpara. Y tiene que estar encendida, hermano, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El aceite, hermano, de oliva, tipo del Espíritu Santo. Quizás, hermano, tenemos la palabra de Dios, pero quizás nos falte la presencia del Espíritu Santo. Que ese fuego, hermano, esté avivado en nosotros todos los días. Porque a veces, hermano, hay días, hermano, que nos sentimos tan avivados, nos sentimos, hermano, que a veces, muchas veces es nada más la emoción. Porque empieza la semana, hermano, y todos apagados. Ya no hay gozo. Ya no hay una alabanza en nosotros para el Señor. Si el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros, se aviva el fuego. Nuestra lámpara está encendida. Dice este versículo que leímos ahí en Éxodo, que estuvieran prendidas continuamente. Y el siervo vigilante está, hermano, esperando que su Señor venga con su lámpara encendida. Continuamente, iglesia. Usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 25. Las prudentes, ¿verdad?, veían cómo sus lámparas se apagaban. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Quizás, hermano, nuestra lámpara se está apagando porque no hay aceite. Y las prudentes tenían aceite, y dice que aparte tenían aceite en sus vasijas, hermano. Esto es algo, hermano, de lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Llenar nuestra vida continuamente de la presencia de Dios. No puede ser, hermano, que un día estemos buscando la presencia de Dios y lo hagamos hasta 8 días después, hermano. Esto no es así. Tenemos que estar continuamente buscando la presencia maravillosa del Señor, pidiéndole al Señor que llene nuestra vida de su presencia.
Que su Espíritu Santo llene nuestro ser para poder, hermano, caminar en esta vida. Para poder hacer su voluntad. Para poder hablar, para poder actuar. Nuestra vasija, nuestra vida, hermano. Nuestra vida tiene que estar llena de la presencia de Dios. Para que nuestra lámpara pueda estar encendida delante de Él. Y dice la palabra del Señor que tenemos que estar de esta forma, iglesia. Así el siervo vigilante está esperando a su Señor. No con la ropa floja, no distrayéndose, no con la lámpara apagada, hermano, pensando que el Señor tarda, no. Vigilante. Vemos, hermano, en la imagen que pusimos para nuestro programa de hoy, un siervo que está allí en la ventana esperando. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez estaba o estuvo usted esperando una visita, ¿verdad? Y usted sabía que vendría en ese día, preparó su casa, se arregló usted, preparó una buena comida y estaba diciendo, ya va a venir mi hermano, ya va a venir mi tío, mi tía, mi mamá, estoy lista ya. Y ahí usted asomándose en la ventana, esperando que llegue esa persona. Y que no se diga también de los niños. Hoy va a venir tu abuelita, hoy va a venir tu tío, hoy va a venir quizás tu papá de ese viaje, no sé, los niños, hermano. Ahí, listos en la ventana, esperando que llegue esa persona, con ese entusiasmo. Pero sabe, hermano, que no solamente así, sino preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Ceñidos nuestros lomos, con nuestras lámparas encendidas. Que no se apague, iglesia, el fuego que arde en nosotros. Porque es que a veces nos sentimos desanimados, porque es que a veces no hay una alabanza en nosotros, porque es que a veces, hermanos, se han quitado las ganas de ir a la iglesia. Porque es que a veces no sentimos ánimo y empezamos a distraernos en las cosas de este mundo porque no hay aceite en nuestras vasijas, porque la lámpara se está apagando. Cuidado. Si no es que quizás en muchos de nosotros la lámpara está apagada totalmente. Cuidado. Cuidado porque estamos caminando entonces ya en tinieblas. Cuidado. Dice el Señor, estén ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue llame y le abran enseguida. El Señor, hermano, cuando Él venga, Él no nos va a estar esperando, hermanos. Él no va a llamar, ¿verdad?, a la puerta y va a decir, y nosotros decir, espérame, Señor. Tengo que ceñirme mi ropa, tengo que vestirme como es. Tengo que ponerme la vestidura de santidad. Espérame, Señor, porque tenía yo mis ropas de pecado, pero ahorita me las quito. No, hermano, el Señor no nos va a esperar. Ya nos ha esperado mucho tiempo, iglesia. Ya ha tenido mucha paciencia con nosotros. Y no le vamos a poder decir, Señor, espérame porque no encuentro mi lámpara. Así como muchas veces no encontramos nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque la dejamos por ahí, llegamos del culto y ahí la dejamos, hermano, y no la volvimos a buscar hasta que llegó el día del culto. Y mi Biblia, pues quién sabe dónde la dejé. Así nos pasa a veces. Y el Señor no nos va a esperar, no le vamos a decir, Señor, espérame porque tengo que buscar mi lámpara y tengo que buscar el aceite. Imagínese si la vasija está vacía, ¿cómo la vamos a prender? Si nuestra vida está vacía de Él.
¿cómo vamos a encender nuestra lámpara? Pero tenemos que estar listos, como dice el Señor, esperando como esos hombres aguardan que su Señor regrese, para que cuando Él toque, cuando Él llame, hermano, cuando escuchemos la final trompeta, hermano, le abramos enseguida, rápido. Ya estamos listos, ya. Estamos preparados ya. No es que venga el Señor, espérame Señor, me voy a preparar. Dame 5 minutos y ahorita me ajusto la ropa y enciendo la lámpara. No, hermano, ahorita ya. Arreglemos eso delante de Dios. Arreglemos eso. Seamos siervos vigilantes, hermano. Seamos siervos vigilantes. Preparados, nuestra ropa bien ceñida, hermano, y nuestras lámparas encendidas. Amén. Así que esta ha sido la palabra del Señor. Me he gozado, hermano. El Señor ha hablado fuerte a mi vida. Y yo sé, hermano, que para cada uno de nosotros el Señor ha hablado a nuestras vidas. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermano, a ceñir nuestra ropa, a ceñir nuestros lomos, hermano, con su verdad y a tener nuestras lámparas encendidas. Vamos a hacer una oración por las necesidades también. Y si tú, amigo y amiga que me escuchas, quieres recibir al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, te voy a invitar a que hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para pagar el precio de mi salvación. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te los confieso, Señor, en esta hora. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de ahí. Señor, toma mi vida, te entrego mi vida y mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé tú, Señor, el Señor de mi vida y ayúdame a ser un siervo vigilante, preparado, con mis lomos ceñidos con tu verdad, Señor, y mi lámpara encendida. Te lo pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús.